En esta saga de ciudades sagradas quizás esta sea la historia menos mística o espiritual, sino más bien esta historia es un manojo de tironeos políticos, traiciones e intrigas. Esto es lo que describe a la creación de la Ciudad del Vaticano, considerado el estado soberano más pequeño del mundo y una de las únicas teocracias que se mantienen aún en esta modernidad. Pero veamos los hechos detrás de la creación de esta ciudad considerada sagrada, pero para ello hagamos un poco de historia. Los estados pontificios se habían creado en la segunda mitad del siglo VIII gracias a la protección de los dos primeros monarcas carolingios, Pipino el Breve y el famoso Carlomagno. Estos le dieron la posesión de amplias regiones de Italia que tomaron el nombre de estados pontificios. Todo esto le pertenecía a la curia católica, pero con la extinción del Imperio Romano y la llegada del siglo XIX, la Iglesia vería sacudida su comodidad. La Revolución Francesa trastornaría el ambiente político de Europa y la Iglesia no tendría la cintura para reaccionar ante los vientos de cambio, pues se encapricharía en querer ser una aristocracia en un tiempo en que se imponía la burguesía. Por ello, ante el creciente sentimiento nacionalista en Italia, los estados pontificios criticaron con dureza los cambios políticos. El papado se aferró con uñas y dientes a sus territorios, y desde la cátedra de San Pedro no se admitían cambios, y se reprimían sin contemplaciones las revueltas de carácter liberal y patriótico que surgían en sus dominios. Pero el Vaticano reconoce que no puede oponerse por siempre al cambio que lo estaba pasando por encima, entonces da un volantazo en la dirección política reinante. Así es como en un cónclave inusualmente rápido, solo duró 2 días, sale elegido el cardenal Giovanni Ferretti, que adopta el nombre de Pío IX. El nuevo papa terminaría siendo crucial en la forma que tomó el actual Vaticano, pero la lentitud de reacción del Santo Padre le costaría caro, pues Pío IX se niega a apoyar a los nacionalistas. La postura papal los defrauda y esto lleva a que estalle una revuelta en Roma y el Papa se ve obligado a huir precipitadamente de la ciudad. Tuvo que hacerlo disfrazado de sacerdote para que no lo reconocieran y poder escapar. Pero el Papa Pío IX vuelve a Roma recién en abril de 1850 gracias al religioso gobernante de Francia, Luis Napoleón, quien también era apoyador de los movimientos unificadores italianos. Sin embargo, el Papa no cambia la postura radical contra los nacionalistas y se convierte en un enemigo encarnizado de la unificación de Italia. Pero los cambios no se detendrían ni por él ni por nadie. Así aparece en escena Don Garibaldi y sus camisas rojas, quienes invaden los divididos reinos de Italia uno por uno, y siendo un reconocido odiador del clero católico, este quería expulsar al Papa de Roma. Roma o muerte era su lema. Sin embargo, el Papa estaba protegido por los ejércitos franceses que había apostado Napoleón III, y durante años mantuvieron a Roma en manos de la curia católica. Sin embargo, el resto de los estados pontificios fueron cayendo en manos de los unificadores, pero la suerte de Roma estaba demasiado ligada a la suerte de Luis Napoleón, y esta no duraría mucho, pues en julio de 1870 comienza la guerra entre el Reino de Prusia y Francia. Esta acabaría al año siguiente con la derrota de los franceses. Al iniciarse el conflicto, Francia retira la guarnición que protege a Roma. Entonces el nuevo gobierno de Italia en manos del rey Víctor Manuel II aprovecha para invadir la Ciudad Santa, empecinado en tomar Roma y declarar la capital de la nueva Italia unificada. Sin embargo, antes de pasar a la fuerza, se intenta la diplomacia y le ofrece al Papa quedarse con el dominio de la llamada Ciudad Leonina, es decir, la zona amurallada que en aquel tiempo se extendía desde el Vaticano hasta el castillo de Sant'Angelo y el Tíber. Además, se le ofreció al Papa una compensación económica para resarcirlo por los territorios perdidos. Pío IX no solo rechaza el ofrecimiento, sino que se enoja de tal manera que excomulga al rey de Italia y le prohíbe a los católicos italianos apoyar políticamente al nuevo gobierno. Sin embargo, la furiosa respuesta del Papa no consigue que los territorios retornen al control eclesiástico. 10 días después, las tropas italianas
cristianas toman Roma y a mediados de octubre la ciudad se convierte oficialmente en la capital de la nueva Italia unificada. El gobierno decide convertir el Palacio del Quirinal en residencia del rey. Sin embargo, el palacio era propiedad papal y Pío IX se niega a entregar las llaves, en una muestra más de su tosudez. Entonces, al ver la intransigencia del papado, el gobierno italiano redacta en diciembre de 1870 la llamada Ley de Garantía, donde se declara que el Vaticano desde ese momento es propiedad estatal y se dan por extinguidos los estados pontificios. Aún así, se establece que el Papa tenga el tratamiento de un soberano, disponga de guardia personal y pueda ocupar los palacios del Vaticano, el de Letrán y la residencia veraniega de Castel Gandolfo. Esta misma ley ofrece una pensión anual al Papa de 3,5 millones de liras, que al final el Papa no acepta, ya que la postura oficial de la Iglesia era no reconocer la legitimidad del nuevo reino de Italia. Así se mantuvo la tensa relación entre el gobierno italiano y el Vaticano por muchos años, desde nuestro amigo Pío IX hasta Benedicto XV. Ninguno de ellos aceptará la nueva realidad política italiana y la pérdida de los estados pontificios, pero no lo hacían desde el silencio, pues en todo tiempo la Iglesia no solo prohíbe a los católicos participar en el gobierno italiano, sino que el Papa se niega, por ejemplo, en 1900, a dar cristiana sepultura al segundo rey del país, Humberto I. Todo este encono hizo que el siguiente rey de Italia, Víctor Manuel III, amenazara con renunciar a la corona si el gobierno siquiera se disponía a pensar en negociar la cuestión romana con el Vaticano. Tanto así era el odio entre el Estado y la Iglesia. Por eso las cosas seguían tensas entre los muchachos, pero para aquel momento desde el papado ya se habían dado cuenta de que la única salida a esta cuestión pasaba por llegar a un acuerdo. Además eran conscientes de que el enfrentamiento con la nación italiana, que ya estaba reconocida por el mundo, aislaba al Vaticano del contexto internacional. A finales de su pontificado en 1914, Pío X hace un gesto, levanta la prohibición a los católicos y les permite participar en la vida política italiana, pero la cuestión romana sigue sin resolverse y la Iglesia paga un precio elevado. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el Vaticano se encuentra aislado. El Papa Benedicto XV busca algunos puntos de concordia, entonces se le ocurre que a partir de 1919 fomentara la creación de un partido político, el cual significaría el origen de la llamada democracia cristiana. Con el paso del tiempo, el Papa Pío XI, sucesor de Benedicto en 1922, tan solo al iniciar su pontificado hace gestos para demostrar un carácter más conciliador con el Estado italiano. Por primera vez desde 1870 un papa salía al balcón de la Basílica de San Pedro para ofrecer la bendición Urbi et Orbe. En octubre de ese mismo año, Benito Mussolini es nombrado jefe del gobierno italiano. Ante este cambio político, el Papa quiere resolver definitivamente la situación terrenal y temporal de sus dominios, y para Mussolini es una manera de obtener la simpatía eclesiástica que le permitirá desarrollar el fascismo. Así es como en febrero de 1929 queda sellado el Tratado de Letrán. Por este acuerdo se crea el estado más pequeño del mundo, el Vaticano, cuya extensión sería de 43 hectáreas alrededor de la Basílica de San Pedro e incluye las otras 3 basílicas mayores, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, así como la residencia estival de Castel Gandolfo y diversas instituciones vinculadas a la formación doctrinal. El Tratado de Letrán también incluye una compensación económica cifrada en 1.750 millones de liras, más de la mitad de las cuales se abonaron en aquel tiempo adquiriendo deuda desde el propio Estado italiano. 59 años se tardó en llegar al acuerdo definitivo sobre el que se ha construido el Vaticano que hoy conocemos. Así es como el Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Llamativamente su nombre viene del Monte Vaticano, nombre que probablemente viene del latín vaticinium, que significaría predicción o vaticinio, o quizás vaticinatio, que quiere decir profecía, pues antiguamente
antiguamente la colina donde está ubicado el Vaticano era la sede de un oráculo etrusco, aunque algunos creen que tal vez este era el nombre de un poblado del mismo origen. Así es como se estableció la llamada ciudad sagrada del Vaticano. Así llegamos al final de un video más. Ya sabes qué hacer. Dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta el próximo video y gracias.